Y bueno, dicho esto, voy a comentar yo brevemente el hilo que subí el 22 de enero, hace poquito, relativamente poco, hablando sobre, ya se puede decir, mi autor fetiche y del que llevo dando el coñazo a mis compañeros de querer hablar en un podcast sobre él, como es Haruki Murakami, autor japonés, eterno candidato al premio Nobel, supongo que al menos os sonará a la mayoría, y si no, de verdad que os recomiendo que le echéis un vistazo a su obra. Nació en 1949 en la región de Kioto, en Japón, y allí mismo empezó a estudiar el grado, la licenciatura de teatro. Empezó a entrar en contacto con los grandes clásicos grecorromanos y desde muy joven estaba realmente interesado por toda la cultura occidental, tanto de música como de la propia literatura. Y eso es algo que se refleja muy bien dentro de toda su obra, a lo largo de todas sus páginas. Una fusión, la verdad es que bastante interesante, llena de referencias que quizás no son más cercanas a nosotros que a los propios lectores nipones de este autor. Y simplemente quería recordar el top 5 que hice de su novela, un top totalmente subjetivo y que por supuesto queremos que elaboréis el vuestro propio en comentarios o en el propio Twitter, el hilo sigue ahí, en el que comienzo en quinta posición por 1Q84, que es una novela que la verdad es que no me encaja muy bien dentro de la línea de Murakami en sí, porque es una novela negra al uso, en un mundo distópico, con referencias occidentales como en toda la obra de Murakami. Pero es muy curioso porque el Q hace referencia al número 9, que se pronuncia igual en japonés, y también hace referencia, si no me equivoco, a la muerte. Pero no estoy, sí, si no me equivoco, hace referencia a la muerte. Y habla de dos historias paralelas, que es algo muy común en los libros de Murakami, de una asesina a sueldo y un profesor que se cruzan, y sin ánimo de hacer spoilers, que ya habrá tiempo en cualquier otro podcast. La verdad es que es bastante recomendable y una manera de bastante sencilla. En el número 4, Crónica de un pájaro que da cuerda al mundo, que es la novela más surrealista de Haruki Murakami, no por ello menos interesante, todo lo contrario. Dentro del realismo tan peculiar que tiene él, con tintes surrealistas, esta tiende más a lo segundo. Y nos crea un mundo que por la forma en la que lo cuenta puede ser perfectamente factible, y hay momentos en los que estás tan metido en la historia que dices, bueno, si ahora me viniera algo de lo que está pasando, casi que ni me extrañaría. Y muy recomendable. En el top 3, una de mis favoritas, Tokyo Blues, que es prácticamente una autobiografía del autor. Toru Watanabe es un estudiante también de teatro en la zona de Kioto, que conoce a a la que era la novia de su mejor amigo, y hace una serie de viajes para verla mientras sigue estudiando y conoce a más gente, y está llena de menciones a novelas occidentales como El Gran Gatsby y de discos, porque él también trabajó en una tienda de discos como el propio protagonista. Habla mucho de los Beatles, de hecho el título en inglés es Norwegian Wood, que es el título de una canción de los Beatles. Muy recomendable también, por supuesto. En el top 2, La muerte del comendador, su última obra. Probablemente seré muy criticado por esto, pero para mí me parece uno de los libros más redondos, si no el que más, del autor, por supuesto, salvando las distancias con el número 1, que es simplemente espectacular. Habla de un personaje que acude al bosque huyendo de una serie de circunstancias, a la cabaña de un antiguo pintor japonés, y empiezan a ocurrirle una serie de historias surrealistas que le cambian la vida y la forma de ver la concepción de la misma. Y es muy interesante porque, eso comentaba el otro día a mis compañeros, que hay un paralelismo dentro de la novela entre la propia historia del protagonista y el Gran Gatsby, sobre todo en escenas muy concretas en las que prácticamente no encontramos diferencia entre una novela y otra más allá que el contexto. Y eso habla del interés del autor por la novela occidental que comentábamos. Y para terminar, y en el número 1, por supuesto, la novela más conocida y de las mejores novelas que se han escrito en todo el siglo XX, y no sin ánimo de exagerar, es Kafka en la orilla. Una novela llena de referencias por todos lados, tienes que leértela prácticamente con la Wikipedia al lado, con dos personajes que sin duda se quedan en la memoria
de cualquiera que los lea. Kafka Tamura y el anciano Nakata, que puede hablar con los gatos, y es sumamente interesante hasta el punto en el que se encuentran después de un viaje de peripecias por ambos. Es sumamente interesante y que espero que le echéis un ojo, por supuesto, y que, ya como digo, que dejéis vuestra opinión sobre el top y vuestro propio top, por supuesto. Muy bonito, la verdad. A mí me ha ayudado mucho a conocer más sobre Murakami. A mí me dio mucho conocía, hype para leerlo. conocía el nombre, pero no en sí la lectura, los diferentes libros que ha realizado. Esa era la idea también, darle un poquito a conocer, que siempre se escucha mucho, pero es un autor sobre el que vale la pena profundizar dentro de su obra, que recomiendo de verdad.